Buenas tardes, ahora sí vamos a empezar. ¿Logran ver la pantalla? Sí, doctor. Ya, si no mal recuerdo, nos quedamos en lo que era intoxicación por paracetamol, ¿sí? Doctor, no se le escucha. Les decía que, si no mal recuerdo, me quedé en lo que era intoxicación por paracetamol. Sí, doctor. Ya, sí logran ver, ¿no? En la pantalla. Lo que es paracetamol. Sí, doctor. Está con antidepresivos. Ya, a ver. Ahora sí logran ver, ¿no? Sí, doctor. Ya. Bueno, la intoxicación por paracetamol, sí, vamos a iniciar. Básicamente la dosis con la cual ya logramos un grado de intoxicación es con la de 150 miligramos por kilo, ¿sí? Aunque algunos autores indican que dosis mayores a 200 miligramos por kilo, pero en el caso de menores de 8 a 12 años, ¿sí? Y en adultos en promedio, una dosis tóxica se alcanza con 7.5 a 8 gramos. En las primeras 8 horas ya aparecen síntomas inespecíficos, ¿sí? Como náuseas, vómitos, anorexia, diaforesis y malestar. El principal problema va a ser la lesión hepática que se produce, ¿sí? El inicio de la lesión hepática aparece entre las 12 y 48 horas tras ingesta. Va a haber náuseas, vómitos, dolor en hipocondrio derecho, epigastrio, puede haber oliguria por deshidratación o toxicidad renal. Suele observarse ictericia y se elevan las transaminasas. Signos de encefalopatía, hipoglicemia, ictericia o acidosis metabólica.
El antídoto va a ser el N-acetilcisteína, ¿sí? La que puede administrarse por vía oral o parenteral. ¿Cómo vamos a la N-acetilcisteína endovenosa? Se viene en una presentación, como pueden ver en la imagen inferior derecha, de 200 miligramos por mililitro. Lo que hacemos es iniciamos con una dosis de carga de 140 miligramos por kilo, ¿sí? Como figura aquí, 140 miligramos por kilo, seguido de una dosis de mantenimiento de 70 miligramos por kilo cada 4 horas hasta un total de 17 dosis. Este es el régimen conocido como régimen de 72 horas, ¿sí? Entonces, si por ejemplo ustedes tienen un niño de 10 kilos, pues le darán una dosis inicial de 1400, lo que vendría a ser más o menos 7 mililitros, ¿no? Y luego le van a dar dosis de mantenimiento de 70 miligramos por kilo, que en un niño de 10 sería 700, ¿no? Que aproximadamente van a ser 3.5 mililitros cada 4 horas, ¿sí? Hasta que logre 17 dosis. Esas 17 dosis se van a lograr en 72 horas, ¿sí? Existe otro régimen, que es el conocido como régimen de 21 horas, ¿sí? Que en este caso, el régimen de 21 horas, lo que hacemos es dar endovenoso, iniciando una dosis de 150 miligramos por kilo, ¿sí? Tomando en cuenta que no debemos dar más de 15 gramos de N-acetilcisteína. Eso lo diluimos en 250 cc de suero fisiológico y lo pasamos en 1 hora, ¿sí? Entonces, a 250 mililitros de suero le vas a agregar lo que te salga de 150 miligramos por kilo, ¿no? Yendo al mismo ejemplo, si es un niño de 10 años, que pesa, en este caso vamos a poner 20 kilos, ¿sí? Si multiplicamos 20 kilos por 150 miligramos, me va a salir 3 gramos o 3000 miligramos, ¿no? Como les dije, el N-acetilcisteína viene de 200 miligramos por mililitro. Y si yo quiero dar 3 gramos, pues simplemente divido 3000 entre 200 y me va a salir la cantidad de mililitros que yo tengo que administrar, ¿sí? Y eso lo paso en 1 hora. Y luego de dar ese bolo de 1 hora, continúo con 50 miligramos por kilo en medio litro de dextrosa al 5%, y esto lo paso en 4 horas, ¿ya? O sea, durante 4 horas tiene que pasar este medio litro de preparación, ¿ya? Y luego le administro una tercera dosis, a dosis de 100 miligramos por kilo, también diluido en medio litro de dextrosa, pero esto lo paso en un total de 16 horas. De modo que va a ser 21 horas, ¿no? La primera infusión se pasa en 1 hora, polo, la segunda se pasa en 4 horas y la tercera en 16 horas para hacer un régimen total de 21 horas, ¿sí? Hay otros regímenes alternativos que los menciono ahí, pero básicamente los más importantes son el de 21 y el de 72 horas. ¿Sí? Son los más utilizados para la intoxicación por paracetamol. Ahora, yendo a la intoxicación por inhibidores de la recaptación de la serotonina, como puede ser la fluoxetina o la sertralina. En el caso de fluoxetina se considera dosis tóxicas cuando se ingiere más de 200 miligramos. En cuanto a la clínica de intoxicación por estos medicamentos, va a haber somnolencia, náuseas, vómitos, taquicardia, taquipnia e hipertensión, ¿sí? Son menos frecuentes la aparición de coma, convulsiones o trastornos electrocardiográficos. El paciente puede tener temblores, puede estar confuso, con movimientos extrapiramidales, cuadros con agitación, hiperreflexia, diaforesis, eritrodermia, delirio, diarrea y mioclonía, ¿sí? No existe ningún tratamiento específico, no hay un antídoto, ¿sí? En general son suficientes las medidas de apoyo, depuración digestiva, eso quiere decir uso de carbón activado, tratamiento sintomático y vigilancia de alguna posible complicación. Luego vamos a tener la intoxicación por neurolépticos. Dentro de los neurolépticos, de los que más usamos son las butirofenonas, que es básicamente el haloperidol, del que se ve
en la imagen, ¿sí? El haloperidol. En la clínica, ¿qué vamos a encontrar en el paciente? Pues vamos a encontrar ¿logran ver la pantalla completa? ¿O No, está doctor, cortada? está cortada. Ya, un momento, por favor. Vamos a ver qué pasó. Si no, doctor, me pasa las diapositivas y yo uno de mis compañeros le puede compartir. Ya, si te las envío, no puedo ingresar adecuadamente al Teams porque el internet del hospital está súper pésimo. Ya está. Ya, doctor, voy a compartir. Hay que ir, por favor, a la página 24. Ya, la siguiente. ¿Dónde dice intoxicación por neurolépticos? Eso. Ya, entonces, como les decía, el haloperidol es el más utilizado de los neurolépticos. Generalmente se puede administrar en gotas o en intramuscular, en ampollas. En la clínica que vamos a encontrar va a ser común signos de depresión del sistema nervioso central como desorientación, somnolencia, agitación, convulsiones y coma. ¿Sí? Puede haber un síndrome extrapiramidal con reacciones distónicas como temblor, rigidez. Va a haber manifestaciones anticolinérgicas como piel seca, taquicardia, hilo paralítico, retención urinaria. También va a haber manifestaciones cardiovasculares como la hipotensión. Las medidas terapéuticas, en virtud de que no existe un antídoto específico, va a ser depuración digestiva, tomando en cuenta que en el caso de los neurolépticos pueden prolongarse más de 12 horas, ¿sí? Y el uso de carbón activado. No sirve utilizar técnicas de depuración renal o extrarrenal. En caso de se presentaran convulsiones, hay que dar bolos de benzodiazepinas o iniciar perfusión de fenitoína, ¿sí? Y si son refractarias, va a ser necesario al paciente ser intubado para aplicar ventilación mecánica. La siguiente, por favor. En el caso de los anticonvulsivantes, como la fenitoína,
¿sí? En el adulto generalmente se indica que dosis superiores a 1500 miligramos van a provocar manifestaciones tóxicas, ¿sí? La fenitoína, como pueden ver en la imagen, viene de 250 miligramos, sin embargo, es muy usual que en la mayoría de hospitales tenemos la ampolla de 100 miligramos, ¿sí? Clínicamente, ¿qué va a tener el paciente? Depresión del sistema nervioso central, ¿sí? Las intoxicaciones leves pueden dar lugar a mareos, diplopias, a náuseas, vómitos, temblor, ataxia, disartria, letargia y nistagmus multidireccional. Ya con dosis un poco más elevadas puede haber confusión, alucinaciones, comportamiento psicótico o convulsiones paradójicas. Y si alcanzamos ya rangos superiores a los 1500 miligramos, puede haber coma y depresión respiratoria, ¿sí? El tratamiento es básicamente de soporte. Hay que vigilar al paciente en caso presente una depresión respiratoria. Y en el caso se dé esto, tenemos que intubar al paciente, ¿sí? Se hará depuración digestiva con lavado y dosis múltiples de carbón activado, de preferencia dentro de las primeras 3 a 5 horas. En el caso de valproato, que es otro tipo de anticonvulsivante, generalmente ya se inician dosis tóxicas a partir de 50 miligramos por kilo. Sin embargo, ya dosis mayores a 200 tenemos un riesgo bastante elevado de depresión del sistema nervioso central y para dosis mayores a 400 miligramos por kilo, fracaso multiorgánico, ¿sí? Los síntomas de depresión del sistema nervioso central pueden ser de falla respiratoria y alteraciones metabólicas, ¿sí? En los casos severos va a haber un coma, miosis, apnea, anomalías metabólicas, aumento de transaminasas, disminución de niveles del calcio, aumento del sodio, hiperosmolaridad y acidosis metabólica. El tratamiento, igual no hay un tratamiento específico, en general hay que hacer depuración digestiva con lavado gástrico y carbón activado, ¿sí? Se ha visto en estos pacientes cuando es por valproato que la naloxona podría tener alguna indicación, puede mejorar el nivel de conciencia, ¿sí? Sin embargo, no es una indicación de primera línea. En el caso de carbamazepinas, bueno, la carbamazepina normalmente tenemos 200 miligramos por vía oral. La dosis máxima se alcanza a dosis de 200 miligramos por kilo. En el caso de que tengamos una intoxicación con más de 200 miligramos por kilo, va a haber un compromiso neurológico. Y la dosis letal más baja reportada por la literatura ha sido con 750 miligramos por kilo, ¿no? Normalmente es con dosis un poco más elevadas. Clínicamente, las alteraciones van a ser dosis dependientes, va a haber depresión del sistema nervioso central con obnulación, estupor, confusión, alucinaciones y lo más severo, coma y depresión respiratoria, ¿sí? También estos pacientes con dosis bajas, dosis intoxicantes bajas, pueden presentar un síndrome anticolinérgico que se caracteriza con sequedad de boca, hipertermia, taquicardia, hilio y retención urinaria. La afectación cerebrovestibular se puede dar también en estos casos, que se manifiesta con nistagmus, diplopía, disartria y oftalmoplejía, ¿sí? Va a haber alteraciones del movimiento similares a las que se ocurren con fenitoína. Va a haber aparición de bloqueo de alto grado y otro tipo de arritmias, generalmente son muy infrecuentes. Tampoco tiene un tratamiento específico, el tratamiento es de sostén sintomáticos, hay que hacer lavado gástrico con uso de carbón activado, en el caso de carbamazepinas por su lenta absorción también puede darse hasta 12 a 24 horas después de la intoxicación. Ahora vamos, ya terminamos con el tema de anticonvulsivantes, la siguiente por favor. Vamos a pasar a lo que es salicilato, ¿sí? Aspirina. En el caso de la intoxicación por aspirina, la dosis tóxica del medicamento se alcanza a partir de los 150 a 200 miligramos por kilo, lo cual es un equivalente aproximado a 25 tabletas, ¿sí? Y la intoxicación severa
se alcanza con un promedio de 300 a 500 miligramos por kilo, lo que equivale en una persona a aproximadamente 40 tabletas. ¿Sí? Estamos hablando, por si acaso, en lo que corresponde a 25 y 40 tabletas, las tabletas de 500, ¿no? No nos olvidemos que también tenemos tabletas, en el caso de aspirina, de 81 y de 100 miligramos. Pero para lo que les he colocado aquí, aplica para las tabletas de 500, por si acaso, ¿sí? Luego de la ingestión de aspirina, los síntomas se dice que inician a las 3 horas post ingesta, ¿sí? Básicamente, dentro de los trastornos que yo puedo encontrar en un análisis de gases y de gases, vamos a encontrar alcalosis respiratoria y acidosis metabólica con GAP aumentado, ¿no? Entonces, es una tipo de acidosis metabólica con GAP alto, es la intoxicación por salicilatos, ¿sí? Ahora, doctor, ¿cuál de estas dos alteraciones va a predominar? Se dice que en adultos va a predominar la alcalosis respiratoria por sobre la acidosis metabólica. Pero en caso de niños predomina la acidosis metabólica por encima de la alcalosis respiratoria, ¿sí? Los pacientes pueden tener aumento de las transaminasas de TGO y TGP y también de fosfatasa alcalina, normalmente con valores de GGTP normal, ¿sí? Las alteraciones neurológicas cuando están presentes son más frecuentes en niños. Los pacientes clínicamente pueden tener una deshidratación secundaria a los vómitos, hiperventilación, pérdida renal de agua y de sodio, sudoración, puede haber una insuficiencia renal con oliguria o también sin oliguria. Los niveles de calcio van a estar bajos, al igual que los niveles de potasio, ¿sí? Y dentro de la principal causa de muerte de intoxicación por salicilatos va a estar la neurotoxicidad con edema cerebral maligno, que es la complicación más seria de esta intoxicación, el edema cerebral maligno. La siguiente, por favor. Yendo al tratamiento, ¿en qué va a consistir? Iniciar un lavado gástrico y carbón activado, ¿sí? Entre las 8 y 12 horas. Ya, acá no aplica el tema de 3 a 5, podemos prolongarnos un poco más, hasta 8 a 12 horas. Pero, sin embargo, para conseguir una respuesta ideal, debería hacerse dentro de las primeras horas post ingesta, esto sobre todo para evitar de que aparezcan los síntomas, ¿no? Como les indiqué, generalmente los síntomas aparecen 3 horas post ingesta, ¿sí? En este caso, en esta patología, sí se aconseja el uso de la diuresis forzada alcalina, que ya se las mencioné en diapositivas anteriores. Y si hubiera la complicación más severa, ¿no?, de la neurotoxicidad, hay que iniciar edema cerebral con manitol endovenoso, las dosis que ya conocemos, ¿no?, de 0.5 a 1.5 gramos por kilo. Y también plantear hemodiálisis en algunos casos. ¿En qué casos yo plantearé hemodiálisis? En el caso de que el paciente me presente un síndrome de distrés respiratorio agudo, de que haga una falla renal, convulsiones, o que la acidosis metabólica sea refractaria al tratamiento, ¿sí? En el caso de depresión del sistema nervioso central y el paciente tiene valores de glucosa normales, o sea, no está hipoglicémico, se cree que existe un estado que se llama neuroglucopenia, ¿sí? Por tanto, en este tipo de pacientes, cuando ya hay un compromiso del sistema nervioso central, se recomienda dar dextrosa al 50%, 1 mililitro por kilo, ¿sí? No es muy usual que nosotros tengamos dextrosa al 50%, normalmente tenemos dextrosa al 10 o el dextrosa al 30%, pues simplemente haremos la conversión, ¿no? Entendiendo que la dextrosa al 50 son 50 gramos en 100 mililitros y la dextrosa al 10 son 10 gramos en 100 mililitros. Haré la conversión para hacer el cálculo. Y en el caso de que el paciente presente trastornos de la coagulación, como puede ser la hipoprotrombinemia, se administrará vitamina K de 2.5 a 5 miligramos endovenosos, ¿sí? No olvidándonos que normalmente la vitamina K en el Perú viene en ampollas de 10 miligramos, ¿sí? Y que generalmente viene para uso intramuscular. La de marca, conocida como Conakion, es la que utilizamos por vía endovenosa, ¿sí? La siguiente, por favor. Ahora la intoxicación por digoxin, por otros AINES. La anterior a ese, por favor.
Bueno, en cuanto a la intoxicación por otros AINES, es muy usual con el ibuprofeno, seguido por la indometacina, ¿sí? No existe un síndrome tóxico característico. Las manifestaciones van a ser náuseas, vómitos, dolor abdominal, somnolencia, confusión, depresión respiratoria, convulsiones, falla renal aguda, taquicardia o alteraciones en la coagulación. No existe un antídoto específico. Hay que utilizar medidas para disminuir la absorción del tóxico, ¿no? Carbón activado y también puede utilizarse el lavado gástrico, ¿sí? Deben administrarse protectores gástricos en el caso de este tipo de intoxicación, como pueden ser los anti-H2, como la ranitidina, o inhibidores de la bomba de protones, como el omeprazol o el lansoprazol. Ahora sí, la siguiente. En el caso de la digoxina, que generalmente vienen ampollas de 0.5 miligramos por 2 mililitros, existe una clínica en la que van a predominar las náuseas, vómitos y diarreas, ¿sí? La principal complicación tóxica radica en arritmias. Puede desarrollar también falla renal, lo cual motivará que nosotros le hagamos hemodiálisis a nuestro paciente. Y básicamente esto no es para eliminar el digitálico, sino para minorar su efecto tóxico, ¿sí? Por el desbalance iónico que produce la digoxina. Hay que evitar en estos pacientes la deshidratación, hay que mantenerlos bien hidratados. Y en el caso de que yo necesite un antiarrítmico, los más recomendados, en el caso de intoxicación por digoxina, van a ser la lidocaína y la fenitoína. Debemos evitar la desfibrilación eléctrica. En el caso presente una taquicardia ventricular o una fibrilación ventricular, debemos insistir con lidocaína. En casos extremos, puede ser necesario la colocación de un marcapasos transitorio. Existe un antídoto, sí, que son los anticuerpos digitálicos, que si bien es cierto, están disponibles hace mucho tiempo, no hay indicaciones establecidas de forma uniforme. Esto porque no se han hecho estudios controlados que demuestren su eficacia, ¿no? Se utilizaba por costumbre, pero no hay estudios que avalen su uso, ¿no? La siguiente, por favor. Vamos a pasar ahora a una de las intoxicaciones más frecuentes en nuestro medio, que es la intoxicación por órganos fosforados. Básicamente, las acetilcolinesterasas van a fosforilar el grupo hidroxilo de la serina, que es el sitio de la enzima, lo cual va a provocar una inhibición irreversible y lo cual va a generar que se acumule acetilcolina en los receptores muscarínicos y nicotínicos. Esta acumulación excesiva va a sobreestimular las neuronas colinérgicas, hiperestimulando el sistema nervioso periférico y produciendo un síndrome colinérgico, ¿no? La siguiente. Entonces, la intoxicación por órganos fosforados va a tener tres fases clínicas bien determinadas. La primera, que es una fase colinérgica que abarca los primeros minutos o primeras horas, en el cual va a involucrarse el sistema nervioso autónomo, la unión muscular y el sistema nervioso central, ¿sí? Posterior a ello, tenemos el síndrome intermedio, en el cual está determinado por alteraciones neurológicas que duran entre 24 a 96 horas. Pueden requerir pacientes que desarrollen síndrome intermedio un soporte ventilatorio por 7 a 21 días. Lo bueno es que solo ocurre en el 10 a 40% de casos, ¿sí? Y finalmente tenemos otra fase clínica que es la polineuropatía periférica tardía, que esta generalmente se da 1 o 3 semanas post-exposición, el cual va a afectar a músculos distales, provocando una parálisis flácida y manifestaciones tipo sensorial. Felizmente también solo en un 10% de pacientes pueden presentar esta polineuropatía. Sí, ahora clínicamente, ¿cómo se diferencia cada una? El síndrome colinérgico, que es el inicial, pues va a tener síntomas muscarínicos y nicotínicos, ¿no? Y dentro de los síntomas muscarínicos son los que ustedes ven ahí, ¿sí? En el cuadro, perdón, la siguiente. Ya, lo que les decía, ¿no? Ahí tienen los síntomas principales de lo que corresponde al síndrome colinérgico, ¿no?
Está lo característico del síndrome colinérgico, que va a ser la miosis, la cialorrea, broncorrea. ¿No? Es un paciente que está clínicamente uno lo ve como lo que coloquialmente se dice botando espuma por la boca, ¿no? Hay una broncorrea importante. El paciente va a tener diarrea también. Puede presentar diaforesis, miosis. Fasciculaciones musculares dentro de los síntomas nicotínicos son las que más frecuentemente se encuentran, ¿sí? Por si acaso. Luego tienen las manifestaciones del síndrome intermedio y de la neuropatía retardada, para que las puedan repasar. La siguiente. Ahora, en cuanto al manejo, ¿qué es lo que debemos hacer? Primero, asegurar la permeabilidad de la vía aérea. Recordemos que este paciente está con una broncorrea, una cialorrea importante. Tenemos que garantizar una vía aérea permeable, ¿sí? Hay que estabilizar y reanimar al paciente. En caso de que esté hipotenso, se le administrará volumen con suero fisiológico. Hay que estabilizar sus funciones vitales primero, ¿sí? Y el antídoto para esta intoxicación, ¿cuál es? La atropina. ¿Sí? La atropina viene en ampollas de 1 miligramo por mililitro, por si acaso, 1 miligramo por mililitro. ¿Y cómo administramos esta atropina? Le doy una dosis de ataque entre 3 a 5 miligramos, o sea, entre 3 a 5 ampollas. ¿Sí? Y luego voy duplicando la dosis cada 3 a 5 minutos hasta que yo obtenga alguna respuesta. Y luego mantengo la atropinización hasta por 12 horas, ¿sí? En infusión. O sea, primero le doy de 3 a 5 ampollas. Y luego, si no obtengo respuesta, duplico la dosis. Eso quiere decir que ya no le daré 3 ampollas, le daré 6 ampollas. Y así voy duplicando la dosis hasta que obtenga respuesta. Doctor, ¿cuál sería la respuesta que yo debo obtener? La que está acá en la parte inferior derecha, ¿sí? Que alcance una frecuencia cardíaca de 80 a 100 por minuto, que las pupilas de estar mióticas, que es lo común en estos casos, estén midriáticas, dilatadas, que la presión arterial sistólica esté más de 80 y que se resuelva la broncorrea y el broncoespasmo. Si logro estos criterios clínicos, yo digo mi paciente respondió, ¿sí? Y una vez que yo logre respuesta, tengo que mantener por 2 a 12 horas la infusión de atropina. Esto se hace para cuadros de intoxicación severa. En el caso de intoxicaciones leves y moderadas, la dosis de ataque va a ser 1 a 2 miligramos, o lo que es lo mismo, 1 a 2 ampollas. Y la actuación será la misma, ¿no? Entonces, me llega un paciente con signos leves de intoxicación, le administro una ampolla de atropina. A los 5 minutos no hay respuesta, le paso al doble, ¿no? O sea, 2 ampollas. Si a los 5 minutos no hay respuesta, le doy 4 ampollas y así, hasta que logre respuesta. Y una vez que logre respuesta, lo paso a infusión, ¿sí? ¿Y cómo se prepara la infusión de atropina? Le doy el 10 al 20% del total de dosis recibida, ¿sí? Y eso lo disuelvo en 500 cc de dextrosa al 5%, ¿ya? Entonces, básicamente, ¿qué es lo que haría, no? Por ejemplo, si yo estoy manejando una paciente con intoxicación severa, ¿sí? Y le utilizo una dosis de 4 miligramos. Eh,
Chicos, disculpen, me salí de la reunión. Ya continuemos, ¿sí? Entonces, como les estaba explicando, por ejemplo, si ustedes están manejando un paciente con intoxicación severa y deciden utilizar 4 miligramos, ¿ya? Y luego de 3 dosis, el paciente ya tiene respuesta, ¿sí? O sea, acá me refiero con 3 dosis. Le administran 4 miligramos, luego a los 5 minutos se evalúan. No hay respuesta, entonces le dan 8, ¿no es cierto? Porque es el doble. Luego a los otros no hay respuesta. A los 5 minutos le dan ya no 8, sino 16. Entonces, y luego de dar 16 ya obtienen respuesta, ¿sí? ¿Cuánto de dosis total han utilizado? 16 más 8 más 4 vendría a ser 28, ¿sí? El 10% de 28 sería 2.8. Eso quiere decir que cada hora le daremos 2.8 miligramos de la atropina, ¿sí? ¿Y por cuánto tiempo? Hasta 12 horas. Es así como realizamos el manejo de estos cuadros. La siguiente, por favor. Luego también se recomienda que luego de la administración de la atropina utilicemos la paralidoxima. La paralidoxima básicamente lo utilizamos porque es un reactivador de la acetilcolinesterasa. Va a hacer disminuir los niveles de acetilcolina en la hendidura sináptica, ¿sí? Se utiliza una dosis de carga de 30 miligramos por kilo, máximo 2 gramos, y luego seguir una infusión de 8 a 10 miligramos por kilo por hora a una dosis de máximo 650 miligramos por hora, ¿no? La pralidoxima viene a dosis de 1 gramo, ¿sí? Por vial. Y dependiendo del peso del paciente, pues haré mi cálculo, ¿sí? La siguiente, por favor. A continuación tenemos lo que es intoxicación por opioides, ¿sí? Respecto a la intoxicación por opioides, bueno, hay que ver que tenemos diferentes opioides, hay algunos que son más agonistas que otros en determinados receptores opioides, ¿no? Tenemos el mu, el delta y el kappa. Y hay algunos que son agonistas y otros, sin embargo, que son antagonistas, pero siguen siendo opioides, ¿no? Y como pueden ver ahí en el cuadro, la naloxona también es un opioide, sino que al ser antagonista de los receptores mu, delta y kappa, es por el motivo por el cual se utiliza como el antídoto, ¿no? La siguiente, por favor. En la siguiente diapositiva vamos a ver lo que son las dosis usuales de los más usados opioides en la práctica clínica, ¿no? Como el fentanilo, que tenemos primero, y la morfina, ¿sí? Que son los que más utilizamos. Es la dosis que se maneja tanto sea en bolo como en infusión, ¿sí? La siguiente. La dosis tóxica en general, por ejemplo, para codeína la alcanzamos a una dosis de 7 a 14 miligramos por kilo. En el caso de la heroína es 350 miligramos en no adictos y más de 1.8 gramos en adictos, ¿sí? La morfina se alcanza a dosis de más de 120 miligramos, la hidrocodona más de 100 y el propoxífeno más de 1 gramo. Se alcanza a dosis tóxicas, ¿sí? La siguiente. Ahora es importante que clínicamente la ya conocida tríada de intoxicación por opioides. ¿Cómo se va a presentar el paciente? Con pupilas puntiformes, mióticas, pérdida de conciencia, que puede llegar al estupor o el coma, y la depresión respiratoria. ¿Sí? Es la tríada por opioides. No debemos olvidarnos. La siguiente. Bueno, en las imágenes tienen los principales opioides, el fentanilo, que viene en una presentación de 0.5 miligramos por 10 mililitros. La ampolla viene en 10 mililitros y 0.5 miligramos, no se olviden, equivale a 500 microgramos, ¿ya? Y la morfina, que en su presentación endovenosa usualmente viene de 10 miligramos por mililitro, ¿sí? Y dentro de la intoxicación por opioides vamos a tener clínicamente efectos centrales y periféricos. ¿Sí? Dentro de los centrales tenemos lo que es sedación,
y que generalmente a dosis mayores va a producir estupor, sueño profundo y coma. Pueden aparecer también convulsiones asociadas, por si acaso, ¿sí? A dosis no tan elevadas, el paciente puede presentar euforia, complacer, sensación de bienestar, reducción de la ansiedad. ¿Sí? Esta euforia va a ser más intensa cuando se administra el fármaco por vía endovenosa, menos cuando se utiliza por vía inhalada o fumada. La analgesia, que básicamente es la indicación terapéutica del producto, tiene acción sobre los receptores Mu, ¿sí? Que controlan sistema aferente y eferente nociceptivo. La dosis estándar de analgésica que normalmente se maneja en un paciente es de 50 a 20 microgramos, ¿sí? Con una dosis tope de 300 microgramos en 4 horas, ¿sí? A dosis altas nos va a provocar depresión respiratoria, deprimiendo el centro respiratorio bulboprotuberancial y disminuyendo la frecuencia respiratoria, ¿sí? También tiene un efecto central de disminuir la tos, suprimir la tos, puede provocar náuseas y vómitos. El paciente va a estar con miosis, como lo hemos visto en la imagen anterior. Va a haber aumento en la producción de ACTH, de hormona de crecimiento y de la hormona antidiurética. Y va a disminuir los niveles de TSH y de gonadotrofina, ¿sí? Y dentro de los efectos periféricos que produce el medicamento, tenemos gastrointestinales, como reducción de la motilidad intestinal y aumento del tono de esfínteres. A nivel cardiovascular, el paciente puede tener hipotensión y vasodilatación arterial y venosa. A nivel renal, va a reducir el flujo renal, va a aumentar el tono del detrusor, lo cual puede provocar cuadros de retención urinaria, ¿no? Ya que el aumento del tono del detrusor y sumado al aumento del tono de los esfínteres, incluyendo a nivel vesical, hace de que podamos desarrollar un cuadro de retención urinaria. Y también va a haber liberación de histamina, es por eso que algunos pacientes pueden tener prurito, enrojecimiento de piel. La siguiente, por favor. En cuanto al tratamiento, como les dije, el tratamiento es un opioide, pero un opioide antagonista, ¿no? Que es la naloxona normalmente. La naloxona viene en unas ampollas de 0.4 miligramos por 1 mililitro, ¿sí? Sin embargo, como en casi todas las intoxicaciones que provocan depresión del centro respiratorio, lo primero es proteger la vía aérea, ¿sí? Mantener al paciente con una adecuada ventilación, ¿sí? Hay que tener un acceso venoso disponible. La siguiente, por favor. Y en la siguiente diapositiva vamos a ver cómo se utilizan, ¿no? Como pueden ver a su mano izquierda, la dosis se dará entre 0.2 a 0.4 miligramos endovenoso, ¿sí? O 2 miligramos inicial. Esto se utiliza en pacientes, la de 0.2 o 0.4 miligramos endovenoso, ¿sí? Se utiliza en pacientes en los cuales tú no sospeches de que el paciente pueda tener una dependencia de opioides, ¿sí? En cambio, en un paciente en el cual tú sí sospechas que el paciente es usuario de opioides de manera crónica, tiene una adicción a los opioides, la dosis será de 0.1 a 0.05 miligramos endovenoso, ¿sí? Con dosis adicionales cada 1 a 2 minutos hasta obtener mejoría del compromiso respiratorio o hasta que ya empieces a observar signos de abstinencia, ¿sí? En el caso de pacientes en los cuales no sospechas que sea dependiente de opioides, se debe administrar dosis repetidas de una ampolla cada 3 a 5 minutos hasta llegar a un máximo acumulado total de 10 miligramos, ¿sí? La duración del efecto de la naloxona va a ser entre 20 a 90 minutos, ¿sí? Hay que vigilar permanentemente el estado ventilatorio del paciente y, de ser necesario, dar nuevas dosis cada 60 o 90 minutos, ¿no? Considerando el tiempo de duración de efecto de la naloxona. Como ven en el cuadro superior izquierdo, en el caso de que la intoxicación sea por opioides de vía media prolongada como la metadona, la infusión tiene que hacerse infusión continua, ¿ya? Infusión continua hasta por 12 horas. Y cada hora debo administrar 2/3 de la dosis inicial, ¿no? Entonces, si inicialmente yo a mi paciente le administré 3 ampollas,
¿no? Eso quiere decir 1.2 miligramos. Los 2/3 de 1.2 va a ser 0.8, ¿sí? Entonces le tengo que dar 0.8 en infusión cada hora, ¿sí? 2 ampollas, en este caso, en infusión cada hora. Si es que la intoxicación es por un opioide de vía media prolongada. La siguiente, por favor. Vamos a pasar ahora a la intoxicación por cocaína, ¿sí? La cocaína básicamente bloquea canales de calcio, también bloquea la recaptación de serotonina y bloquea la recaptación de catecolaminas, por lo cual va a haber un exceso de neurotransmisores en la hendidura sináptica con hiperactividad simpático-mimética, ¿sí? La cocaína va a aumentar los niveles de adrenalina, de dopamina y en menor medida de serotonina, ¿sí? La cocaína se absorbe por todas las vías. La fumada es la más rápida, actúa a los 6 a 8 segundos. Y la aspirada o la endovenosa tardan 30 segundos en hacer efecto, ¿no? Cuando se mezcla con alcohol, se va a incrementar la cardiotoxicidad debido a que el alcohol estimula la carboxilesterasa, lo cual hace de que aumenten los efectos tóxicos de la cocaína en el miocardio, ¿sí? La dosis letal va a ser muy variable. En general, por vía oral oscila entre los 500 y los 1000 miligramos, ¿ya? Hay un error, es 1000 miligramos. Los síntomas, los efectos clínicos que va a provocar la intoxicación por cocaína básicamente van a ser la midriasis y la visión borrosa, pupilas dilatadas. El paciente va a estar taquicárdico, hipertenso, va a haber efectos cronotrópicos e inotrópicos positivos. Eso quiere decir que va a aumentar la frecuencia cardíaca y va a aumentar la fuerza de contracción, lo cual nos puede llevar a un aumento del riesgo de infarto agudo de miocardio. A nivel pulmonar va a haber broncodilatación y disminución de las secreciones bronquiales. A nivel urinario puede haber retención urinaria. Va a haber efectos hiperglicémicos moderados, sudoración leve. Va a aumentar la producción de calor. A nivel del sistema nervioso central, al ser un estimulador, va a elevar el estado de ánimo, va a elevar la energía y va a disminuir el apetito. Sí, y a nivel digestivo, va a haber anorexia, náuseas, vómitos y diarrea. La siguiente, por favor. Básicamente, al no haber un tratamiento específico, hay que dar medidas de soporte, ¿no? Mantener una vía aérea permeable, administrar ventilación si es que fuera necesario, hay que garantizar una vía endovenosa permeable. Podemos administrar, en caso de que la cocaína haya sido ingerida por vía oral, podemos utilizar carbón activado a dosis de 1 gramo de carbón por kilo de peso, ¿sí? Como ya les indiqué en diapositivas previas, cómo se prepara el carbón activado. En cuanto a convulsiones y comas, si se presentaran, hay que utilizar oxígeno, garantizar una vía aérea permeable, acceso venoso, dar una solución salina y utilizar diazepam a dosis de entre 5 a 20 miligramos, ¿sí? Básicamente el pronóstico de la intoxicación por cocaína va a depender de la severidad y de las manifestaciones, ¿sí? Si hay un vasoespasmo debido a los efectos de la droga, cerebral o renal, es grave, ¿sí? Y puede dejar secuelas en la función miocárdica, puede dejar con arritmias o focalizaciones neurológicas. La siguiente, por favor. En cuanto a la intoxicación por metanol, ¿sí? El rango de tiempo de aparición de los síntomas en la bibliografía oscila, es muy variable, ¿sí? Se dice que entre 1 a 72 horas, o sea, puede presentarse los síntomas, ¿sí? Los metabolitos se van a producir a través del alcohol deshidrogenasa que da lugar a formaldehído, ¿sí? Que a su vez es transformado en ácido fórmico por la aldehído deshidrogenasa. Entonces, la que provoca el daño es el ácido fórmico. ¿Qué hace el ácido fórmico? Va a inhibir la respiración mitocondrial, lo cual va a producir hipoxia tisular y acidosis láctica, aumento de los niveles de lactato sérico, ¿sí? El inicio de la sintomatología clínica ya específica del cuadro, porque generalmente en un inicio tenemos síntomas inespecíficos, pero la específica va a tener lugar entre las 10 y 30 horas desde la ingestión, ¿sí? Inicialmente el paciente puede tener síntomas muy vagos, como son molestias gastrointestinales, alteraciones de la visión, que pueden ir desde visión borrosa o moteada hasta pérdida completa de la misma,
¿sí? La alteración visual es el síntoma característico de esta intoxicación. Y en las intoxicaciones más graves puede haber deterioro neurológico progresivo hasta la aparición de convulsiones o coma. La siguiente, por favor. Como parte del tratamiento inicial, pues tenemos que dar ranitidina, un H2, protector gástrico, a dosis de 50 miligramos cada 8 horas. La ampolla de ranitidina, por si acaso, viene 50 miligramos. Tenemos que administrar tiamina en vitamina B1, 100 miligramos cada 8 horas durante el tratamiento y 300 miligramos por día vía oral por 10 días adicionales, o sea, 3 tabletitas, ¿sí? También se recomienda administrar ácido fólico, 50 miligramos endovenoso cada 4 horas por 6 dosis, diluidas en 100 cc de dextrosa al 5%, ¿sí? Si es que hubiera convulsiones, dar diazepam. Si es que presentara neuritis óptica, de alteraciones visuales, se recomienda el uso de dexametasona, 2 ampollas endovenosas cada 8 horas, ¿sí? La dexametasona viene normalmente en ampollas de 4. Hay presentaciones de 8, pero no son muy frecuentes de encontrar en nuestros hospitales. Por tanto, se utilizará 2 cada 8, ¿sí? Y en el caso de ya compromiso neurológico progresivo y en el que se sospeche edema cerebral, administraré manitol más 16 miligramos de dexametasona en bolo seguido de 4 cada 6, o sea, una ampolla cada 6 horas, ¿sí? El tratamiento específico, o mejor dicho, el antídoto de esta intoxicación, la siguiente, por favor, va a ser el uso de etanol. Y el etanol podemos dar de 2 vías, ¿no? Ya sea por vía endovenosa, utilizando una infusión a una dosis de 0.5 a 1 mililitro de etanol por kilo de peso durante 15 a 30 minutos, ¿no? Eso damos como una dosis de carga. Y luego damos una dosis de mantenimiento de 0.16 de etanol por kilo de peso por hora durante 3 días, 72 horas, ¿sí? En el caso no dispongamos de etanol, se puede administrar por vía oral, ¿sí? La cantidad va a ser similar, simplemente hacemos una conversión, ¿no? Tomando en cuenta el porcentaje de alcohol que la bebida que yo decide utilizar, que normalmente lo que utilizamos es whisky, que oscila entre el 40 y 45%, entonces, en buena cuenta, aproximadamente si la dosis inicial de la infusión endovenosa es 1 mililitro de etanol por kilo, entonces para que sea para whisky, más o menos nos sale 2.2, 2.3 mililitros de whisky por kilo de peso, ¿sí? Y eso se da por vía oral. Generalmente utilizamos sonda nasogástrica en 30 minutos, ¿sí? Y luego se le deja tratamiento por 72 horas, ¿no? Entonces, básicamente, chicos, eso es todo a grandes rasgos lo que es las intoxicaciones. En las últimas 2 diapositivas, perdón, les he dejado un par de diapositivas para que hagan un repaso rápido previo al examen, ¿no? De las principales toxindromes, ya que básicamente lo principal de este tema es aprender la sintomatología, porque definitivamente va a venir un cuadro clínico, y en virtud de la sintomatología proponer la mejor terapéutica, ¿sí? Entonces es importante que manejen el tema de toxindromes, ¿no? Para que se puedan orientar ante una presencia de un cuadro clínico similar. Eso sería todo. No sé si es que tuvieran alguna pregunta. Bueno, en vista que no hay ninguna pregunta, gracias. Ya nos encontramos en una siguiente clase. Buenas tardes. Gracias, Hasta doctor. luego, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego.